Tres personas, no sé si no han mandado, no sé qué ha pasado con su examen. Mendieta Guido, Sandoval Fabián, que está ahora en sala, y Vázquez Luis. De ellos no tengo sus exámenes. Tendrán que pedir en dirección otra opción para que se les habilite, justificar, no sé. Ya, por favor. Fabián Sandoval, ¿por qué no dio su examen? Doctora, buen día. Disculpe, no podría. mm, la verdad fue que me dormí, no pude dar, doctora. No Ahora, estaba en mi casa también. qué grave. Sí, Tiene, doctora. tiene cero, ¿no? O sea, tiene que pedir, Recuperar nomás. o si quiere recuperar, sacar los 35, ¿no? Sí, doctora. Ni Bueno, modo. ya. Entonces vamos a seguir hablando de la patología del embarazo y ahora vamos a hablar de una patología que va a afectar en el desarrollo normal del embarazo. Hoy día nos toca ya hablar sobre las anomalías en la duración del embarazo y tenemos que hablar tanto del parto pretérmino como del embarazo prolongado. Recordemos entonces que un embarazo normal dura 280 días, lo que hace que sean 40 semanas. También podemos decir que un embarazo dura 264 días a partir del momento de la fecundación. 280 días son desde el último periodo menstrual. Los 280 días comprenden o se conocen también como 10 meses lunares, cada mes de 28 días, y 9 meses solares o meses del calendario, es decir, de 30 a 31 días. Un embarazo normal, entonces, va a durar desde las 37 semanas cumplidas hasta las 42. Y hablamos de parto pretérmino como aquel nacimiento que se va a producir desde las 22 semanas hasta las 37 semanas de gestación, lo que determina que son menos de 259 días y el peso inferior a 2.500 gramos. ¿Cómo clasificamos el parto prematuro? Entonces, aquel que va desde las 22 semanas a las 36 semanas de gestación, 36 semanas completas, y a la vez, de acuerdo al producto, podemos definir en parto inmaduro o parto prematuro con producto inmaduro, el que se produce entre las 22 a 27 semanas, parto pretérmino moderado, el que se va a producir entre las 32 a 36 semanas, el parto pretérmino severo menor a 32 semanas y esta clasificación es generalmente para neonatología, que ellos clasifican en moderado, severo y muy severo, para luego atender al recién nacido, que ustedes saben, si es un pretérmino, va a necesitar incluso de terapia intensiva. Independiente de la edad gestacional, también se clasifica el parto pretérmino de acuerdo al peso en el que tiene en el momento del nacimiento. Bajo peso, aquel que tiene menos de 2.500 gramos. Peso muy bajo al nacimiento, menos de 1.500 gramos. Y extremadamente bajo aquellos que pesan menos de 1.000 gramos. Esto vuelvo a repetir, independiente de la edad gestacional.
La incidencia de partos prematuros es bastante alta. Se dice que el 11% en Estados Unidos, de 111 mujeres tienen su parto pretérmino. En Europa y en Latinoamérica generalmente las cifras oscilan entre 5 al 9%. De todos modos, siempre es alta. ¿Y cómo vamos a definir entonces, con este preámbulo, a la amenaza de parto pretérmino? Aquellas gestaciones que se presentan entre las 22 a 36 semanas de gestación y que se caracterizan por presentar las siguientes signos sintomatología. La presencia de contracciones uterinas con una frecuencia de una contracción cada minuto, por lo que en una hora esta paciente con amenaza de parto prematuro tendrá entre 6 a 8 contracciones término medio. Esta contracción nosotros podemos palparla, ya saben, la mano sobre el abdomen, durante 30 segundos, o sea, va a tener una duración de 30 segundos, y esta característica de la presencia de contracciones se va a mantener por el lapso de 60 minutos. En el tacto vaginal nosotros vamos a comprobar que ese cuello uterino está empezando a adelgazar, por lo tanto una amenaza de parto pretérmino no significa un 50% de borramiento o menos. Si ustedes recuerdan, hemos mencionado que un cuello mide entre 2.5 y 3.5. Eso significa un borramiento del 50%, va a estar acortado y va a llegar aproximadamente a 1.5 centímetros de longitud. Y esta paciente que tiene contracciones, que va a empezar a modificar el cuello, también va a llegar a dilatarse. Entonces, al hacer tacto, nosotros vamos a encontrar una dilatación que llega más o menos a 2 centímetros. Entonces, estas 3 modificaciones son las que nos hablan que existe una amenaza de que se produzca un parto pretérmino entre las 22 a 36 semanas de gestación. ¿Y por qué se produce la amenaza de parto pretérmino? Cualquier tipo de estrés psicosocial materno hace que también afecte al feto, por lo que el feto también entra en un estrés fetal. Al existir esta alteración tanto en la madre en el feto, se produce una reducción del flujo uteroplacentario y se va a producir una activación a nivel de nuestro eje hipotálamo-hipófisis y las cápsulas suprarrenales, que estas van a producir las corticotrofinas, que a la vez van a hacer que se produzca que se segregue las prostaglandinas. ¿Qué van a hacer las prostaglandinas? Van a disminuir, ¿qué van a hacer las prostaglandinas? Las prostaglandinas van a hacer que se disminuyan los niveles de progesterona y como consecuencia se eleva la producción de oxitocina. Se empieza a producir la oxitocina y ustedes saben que la oxitocina es la encargada de en la paciente producir las contracciones uterinas. Entonces, al haber oxitocina que normalmente se va a producir en el trabajo de parto a término, ya empieza nuestra paciente con las contracciones uterinas y se va a iniciar todo el proceso de amenaza de parto pretérmino, borramiento y dilatación del cuello uterino. A ver, una preguntita. ¿Quiénes corren el riesgo de tener un parto pretérmino? Cualquiera de ustedes.
según lo que hemos hablado. Paciente Lunipar, tal vez, doctora. Todas las mujeres embarazadas tienen el riesgo de tener un parto pretérmino. Entonces es importante que nosotros controlemos a mujeres con factor de riesgo para evitar justamente esta patología. Se dice que el 30% del total de embarazos puede llegar en cualquier momento a un parto pretérmino o una amenaza, perdón, de parto pretérmino, y de estas 30% van a terminar del 5 al 10% de un parto pretérmino. Una cosa es amenaza y otra es parto pretérmino. La amenaza nos va a llevar a un parto pretérmino si no hemos logrado controlar. ¿Y por qué debemos controlar? Porque el parto pretérmino es la principal causa de morbimortalidad neonatal. Tanto puede producirse muerte durante la gestación o en el periodo neonatal. Se considera que el 70% es la causa, la amenaza de parto pretérmino. Y de este 70%, de este 30%, perdón, el 50% de los fetos van a tener secuelas neurológicas, no han terminado de completar su desarrollo y pueden presentar secuelas. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pacientes que tienen un nivel sociocultural bajo que impide que vayan a su control prenatal. Las pacientes solteras, porque se ven solas ante este embarazo, generalmente no hacen sus controles, a veces ocultan su embarazo. Pacientes en edades extremas, menores de 16 años, mayores de 40 años, tienen mayor probabilidad de desarrollar esta patología. El tabaquismo y la drogadicción alteran el endometrio normal, entonces el flujo útero-placentario también va a estar alterado. Pacientes que tienen un parto antecedente de un parto pretérmino también tienen la probabilidad de desarrollar alteraciones en el embarazo actual. Y un factor de riesgo principal importante son las infecciones genitales, es decir, las vulvovaginales, vaginitis, cervicovaginitis, hacen que se produzca esta alteración generalmente por la liberación de citoquinas, que también nos va a llevar a la liberación de las prostaglandinas y a la liberación de oxitocina, que nos va a iniciar el trabajo de parto. Entonces es importante que nosotros en el control prenatal a toda paciente con infección genital, ya sea del tracto urinario o del tracto genital inferior, hagamos su tratamiento respectivo. Otro factor de riesgo importante son alteraciones o que se atribuye a los fetos. Un embarazo múltiple que tenemos 2, 3 fetos no es igual a una paciente que está embarazada con un solo feto. En el embarazo múltiple existe una hiperextensión de las fibrillas del útero, lo que llega en un momento determinado a no poder crecer más ese útero y empezar las contracciones congénitas, o diré las contracciones uterinas. Las anomalías congénitas, sobre todo las alteraciones cromosómicas, también son otra causa de parto pretérmino. Aquí vemos el estrés fetal que va a desencadenar toda esa fisiopatología que hemos hablado anteriormente. Se dice que en pacientes que tienen incompatibilidad de RH con el feto también es otra causa importante, y también las infecciones fetales producidas, por ejemplo, por una corioamionitis materna
que ha llegado también a alterar al feto. Entre los factores etiológicos uterinos vemos entonces la sobredistensión de ese útero, que ya no puede crecer más y empiezan las contracciones, las malformaciones a nivel del útero, útero septo, útero tabicado, la presencia de miomas uterinos, sobre todo los que están dentro de la cavidad, y la incompetencia cervical, que ya hemos hablado en determinado momento, que es este útero o este cuello uterino, perdón, que está dilatado, ya sea por causa congénita o por intervenciones quirúrgicas mal realizadas, donde se ha forzado ese cuello, se ha dilatado demasiado y ha alterado sus fibras y ya no ha vuelto a cerrarse. Entonces, o es otra causa de parto pretérmino. No sé por qué se pasó aquí. A ver, veremos. Esta. Los factores etiológicos y artrogénicos. ¿A qué se referirá factores etiológicos y artrogénicos? Que el personal médico ha realizado en un accidente. Entonces, en este caso, nosotros como médicos, o como dice tal vez algún personal médico, enfermeras que están capacitadas para atender un parto, van a provocar. Y tenemos, ustedes vean, las inducciones cesáreas programadas debido a una evaluación inadecuada. Nosotros por comodidad tengo que viajar y esa mi paciente me tiene que pagar tanto por este parto, no, le voy a provocar antes de que viaje, estamos provocando. O porque tenemos una fecha de último periodo mal informada, por eso es importante siempre comprobar con la ecografía, ¿no? Sobre todo la ecografía que la vamos a tomar en el primer trimestre, es la ecografía que nos va a ayudar en el diagnóstico siempre bueno de una fecha probable de parto. ¿Y cuál es la signo-sintomatología que va a presentar nuestra paciente? Ya hemos mencionado las contracciones uterinas que se van a presentar una cada 10 minutos con una duración de 30 segundos. Estas contracciones se van a mantener por lo menos durante 60 minutos. Es importante que cuando la paciente venga a la consulta, nosotros le preguntemos desde cuándo o desde qué hora siente que le han aparecido esas contracciones. La paciente no nos va a decir, tengo tantas en una hora, me dura tanto, solamente va a decir, doctora, se pone dura mi barriga desde anoche. Entonces nosotros a esa paciente la tendremos que mantener en observación y veremos esta característica de las contracciones. Al hacer el tacto vaginal por las contracciones uterinas, entonces nuestro cuello se modificará y ya empezará a borrarse. Como hemos mencionado, el borramiento es el acortamiento de ese cuello uterino, que para hablar de una amenaza de parto prematuro, entonces tendrá que estar borrado por lo menos el 50% y una dilatación que oscila entre 2 a 3 centímetros. El diagnóstico es importante realizar un diagnóstico precoz. ¿Y cuándo vamos a realizar el diagnóstico precoz? En el control prenatal. En el control prenatal, donde nosotros vamos a ver los factores de riesgo. Principalmente veremos si nuestra paciente ha tenido un parto pretérmino anterior, tiene una gestación múltiple que ha hecho que ese útero crezca demasiado, que actualmente presente cualquiera de las sintomatologías que hemos mencionado. Entonces, en el control prenatal siempre es importante tener seguridad, en primer lugar, de la fecha de último periodo, realizar un control de la altura uterina para ver si nuestra altura coincide con
con la edad gestacional. Y el diagnóstico vamos a basarnos en 3 pilares fundamentales, como conocer las semanas de gestación, y para conocer las semanas de gestación, entonces nosotros debemos tener una fecha exacta del último periodo menstrual, conocer las características de las contracciones y si existen o no modificaciones del cuello uterino. Entonces, en base a estos 3 pilares, haremos nuestro diagnóstico. Cuando nosotros vemos que nuestra paciente tiene un factor de riesgo, sobre todo que ha tenido un antecedente de un parto pretérmino, es importante pedir una ecografía del cuello uterino, donde nosotros vamos a pedir que nos midan la longitud de ese cuello. Vamos a solicitar entonces una cervicometría para ver si nuestra paciente tiene la probabilidad nuevamente de tener esta patología. Y ustedes acá tienen las dimensiones que nos va a informar el ecografista. Una longitud menor a 25 milímetros antes de las 28 semanas de gestación nos avisa que nuestra paciente tiene gran factor de riesgo de presentar también esta patología. Una longitud menor a 20 milímetros entre las 28 a 32 semanas, también importante considerar, lo mismo que una longitud que miren ustedes ya ha disminuido ese cuello uterino a 15, a la mitad entre las 32 semanas, con seguridad que va a hacer que nuestra paciente desarrolle esta patología si nosotros no tomamos las medidas respectivas. Todo esto, lo que hemos hablado, entonces se refiere a una amenaza de parto pretérmino que nos pueden llevar a un trabajo de parto pretérmino, es decir, un feto que va a ir entre las 22 a las 36 semanas de gestación. Y como sabemos que nuestra paciente ya está en pleno trabajo de parto, en una fase activa, cuando la dilatación del cuello es igual o mayor a 4 centímetros de dilatación, las modificaciones de ese cuello son mayores al 50% y la dinámica uterina puede ser igual o mayor a la que sabemos, una contracción cada 10 minutos, o puede aumentar a 2 contracciones, y esto significa que nosotros tenemos que estar preparados. Aquí ya no podemos detener la amenaza, sino tenemos que ir directamente a atender este parto pretérmino. La dilatación de 4 centímetros ya no nos da opción a poder detener. Habiendo hablado entonces del diagnóstico, de la sintomatología, ¿qué vamos a hacer con nuestra paciente que se encuentra en primer lugar con una amenaza de parto pretérmino? El tratamiento siempre tiene que ser inmediato, evitar que siga progresando, identificar la causa que produjo una infección. Nosotros trataremos, administraremos los antibióticos respectivos, inhibiremos las contracciones mediante la administración de medicamentos tocolíticos y sobre todo, como sabemos que es un feto inmaduro, realizaremos la maduración pulmonar, que ya hemos visto, la vamos a hacer mediante la administración de corticoides. Pero también para realizar el parto pretérmino, nosotros debemos saber si podemos detener o no ese parto que ya se viene en camino. ¿Cuándo vamos a detener? Cuando no existe infección materna, cuando no existen cambios cervicales avanzados, es decir, una dilatación superior a 4 centímetros. Paciente que llega a
a la consulta con una temperatura de 38 grados centígrados, yo tengo que observar cuál ha sido la causa. Una corioamnionitis, inmediatamente acelero ese trabajo de parto. No puedo tenerla a mi madre con una infección uterina. Entonces es una causa para no detener el parto. Voy a detener el trabajo de parto siempre que la madre no tenga infección materna, no existan cambios cervicales, y también cuando mi feto esté inmaduro, es decir, antes de las 34 semanas. Y también cuando mi feto tenga un peso inferior a 1.500 gramos, a 1,5 kilos. ¿Cuándo no voy a detener el trabajo de parto? Independiente de la edad gestacional, en una infección ovular que acabamos de observar, cuando mi feto ha muerto dentro del útero, mi madre o la mujer embarazada tiene una patología materna grave que pone en riesgo su vida. En caso de malformaciones fetales, si ya se ha producido o hay una amenaza de parto pretérmino, yo no trato esa amenaza, sino más bien hago que vaya avanzando, sobre todo la anencefalia, que va a nacer mi feto y se va a morir. No voy a detener el trabajo de parto cuando yo veo que existe sufrimiento fetal, es decir, alteraciones de la frecuencia cardíaca menor a 100 o mayor a 160, o cuando el líquido amniótico está meconiado. Entonces, más bien acelero ese trabajo de parto y comunicaré al servicio de neonatología para que atiendan a este feto que está naciendo en estas condiciones, ¿no? Y cuando la dilatación ya es superior a 4 centímetros, también es una contraindicación para que yo intente detener ese trabajo de parto. De acuerdo a la sintomatología, entonces nosotros tenemos pacientes con amenaza de parto pretérmino de bajo riesgo. ¿Qué vamos a hacer con estas pacientes? Son pacientes que vienen y tienen contracciones, pero que si nosotros realizamos el control en 1 hora, estas pacientes tienen menos de 6 contracciones. Generalmente tienen 1 a 3 contracciones, pero nosotros debemos hospitalizar porque tenemos el riesgo de que siga avanzando. La tendremos en reposo absoluto por lo menos 24 horas, donde iremos viendo si las contracciones avanzan, si existe modificación del cuello uterino, si avanza o ese cuello empieza a dilatar. Por lo tanto, la tendremos en observación. Y se dice que solamente, esto es lo que realiza la Escuela Mexicana, y que tiene bastante, hemos comprobado que es bastante efectivo, la hidratación. Paciente que tiene esa probabilidad o ya empieza con la sintomatología de una amenaza de parto pretérmino, es hidratarla. Nosotros vamos a infundir cualquier tipo de solución y con solo hidratar a la paciente, hacer que tome bastante líquido, a veces desaparecen las contracciones. Podemos administrar en estas pacientes que tienen una amenaza de parto pretérmino, contracciones aisladas, por única vez cualquier tocolítico. Podemos utilizar el nifedipino 10 miligramos como dosis única o cualquier antiespasmódico. Podemos utilizar el Sertal, el butilbromuro de iosina, le ponemos una ampolla y ceden las contracciones. Y posteriormente a la paciente la damos de alta. En pacientes que ya hemos visto que tiene la anterior sintomatología, borramiento del 50%, una contracción cada 10 minutos, y nuestro cuello ya está empezando a dilatar, entonces debemos tenerla en reposo absoluto. La hidratación hemos mencionado que es necesaria
podemos utilizar la progesterona, hemos visto también, o realizamos tratamiento en la amenaza de aborto, igual podemos utilizar en la amenaza de parto pretérmino, y la administración de tocolíticos. Los tocolíticos son agentes que nos van a ir a inhibir las contracciones. Y aquí tenemos diferentes tipos de medicamentos, como son los beta-adrenérgicos. Los que más utilizados en ginecología son la isoxsuprina y la ritodrina. Como son beta-adrenérgicos, nos van a presentar algunas alteraciones cardiológicas, como es la taquicardia. Por lo tanto, nosotros debemos controlar el latido cardiofetal en esa madre. Si vemos que está por encima de 100, debemos suspender su administración. El sulfato de magnesio, aparte de inhibir las contracciones, hemos mencionado que tiene sobre el feto un efecto neuroprotector. Entonces es importante también su administración, inhibidor de la síntesis de prostaglandinas, que son los AINES. Generalmente nosotros vamos a utilizar la indometacina por vía rectal y los bloqueadores de los canales de calcio, que también van a ir a inhibir por su efecto las contracciones uterinas, que nosotros tenemos a la nifedipina o al nifedipino, como ustedes quieran llamar. Actualmente hemos visto que las contracciones se deben por la liberación de oxitocina. Entonces nosotros vamos a ir a administrar antagonista de los factores que produzcan la liberación de oxitocina. Entonces son todos estos medicamentos y a continuación vamos a ver cómo vamos a hacer su administración. La hidratación, ya habíamos mencionado que simplemente con la hidratación nosotros podemos detener en casos leves, administrando 500 ml en infusión rápida, es decir, en 30 minutos debemos hacer pasar esa solución glucosada y posteriormente 200 cada hora. Entonces, en el lapso de aproximadamente 2 horas, nosotros ya la vamos a hidratar a nuestra paciente administrando solución fisiológica glucosada 1000 cc. El nifedipino podemos administrar 10 miligramos al inicio cada 20 minutos por 3 dosis continuas. Eso cuando mi paciente tiene más de una contracción. O podemos utilizar 10 miligramos y luego administrar cada 6 a 8 horas. Siempre viendo la frecuencia de las contracciones uterinas. Es importante que cada centro tenga su cardiotocógrafo, es decir, que veamos nosotros el registro de las contracciones uterinas, o si no vamos a tener que durante 1 hora poner nuestra mano sobre el abdomen para ver cuántas contracciones uterinas tiene en ese lapso. La progesterona, ya hemos visto que podemos administrar 200 miligramos cada 8 horas, ya sea por vía oral o por vía vaginal. Perdón, esto se me escapó. Hemos mencionado que el control prenatal siempre es importante ver los factores de riesgo. Entonces, como manejo general, vamos a siempre internar a nuestra paciente. El monitoreo fetal se refiere al control del latido cardíaco fetal, que nos va a permitir a nosotros detener o acelerar ese trabajo de parto. Como betamimético habíamos mencionado que nosotros tenemos a la isoxsuprina o a la ritodrina, que es conocida también con el nombre de Materlac, la ritodrina, y la isoxsuprina con el nombre de Duvadilan. Ambos tenemos para vía oral o para la vía endovenosa. Siempre deben ir diluidos en una solución
ya sea fisiológica o glucosada, y administrar en forma lenta. Primero nosotros haremos una administración de 5 gotas por minuto y observaremos en 1 hora cuánta es la frecuencia cardíaca de esta paciente. Si nosotros vemos que se acelera, entonces debemos retirar. Si caso contrario, la frecuencia cardíaca ha subido ligeramente o se mantiene dentro de rangos normales, podemos subir hasta 10 gotas por minuto. Más de eso nosotros no aumentamos. Entonces aquí tenemos una imagen de los bloqueadores de los canales de calcio, como son el nifedipino, que ya hemos mencionado, que podemos administrar 10 miligramos cada 6 a 8 horas, o como dosis de ataque cada 20 minutos. Schusspan es este médico que creó o que hizo su estudio sobre el efecto beneficioso del sulfato de magnesio. Habíamos indicado también en una placenta previa, en una amenaza de parto pretérmino, ya sea por cualquier causa, que podemos administrar una dosis de ataque, pero que tiene que ser en forma lenta, porque hemos mencionado que nos puede producir un paro cardiorrespiratorio. Generalmente vamos a administrar 4 gramos que van a ir diluidos en 250 ml de solución glucosada y se va a pasar en 20 minutos. Y como dosis de mantenimiento podemos poner en 1000 cc 10 ampollas, porque cada ampolla viene de 1 gramo, de sulfato de magnesio y va a ser administrado a 10 gotas por minuto. Hemos mencionado aparte de que nos va a producir inhibición de las contracciones, a nivel del feto nos va a producir un efecto neuroprotector. Hemos visto que el 50% de esos nuestros fetos van a tener alguna alteración a este nivel. Los efectos colaterales: pérdida de los reflejos osteotendinosos, depresión respiratoria y paro cardiorrespiratorio. Entonces es importante que nosotros vayamos controlando estos signos. ¿Y cómo bloqueamos la formación o la producción de la oxitocina? Actualmente existe un medicamento que es conocido con el nombre de Atosiban. En nuestro medio existe la ampolla en determinadas farmacias, pero tiene un costo bastante elevado. Cuesta por encima de 1000 bolivianos. Entonces, nosotros vamos a pedir esta ampolla en caso de que la paciente pueda comprarse, o si no, inhibiremos mediante la otra medicación que tenemos más a mano y son de bajo costo. Por ejemplo, la indometacina, que hemos visto que es un AINE que nos va a inhibir las contracciones uterinas. Cada supositorio cuesta 2 bolivianos y vamos a utilizar simplemente 3 supositorios para nuestro tratamiento. O sea, vean la diferencia de 6 a 1000 bolivianos. Pero esta indometacina la vamos a utilizar solamente hasta las 32 semanas, porque ya hemos mencionado que produce el cierre prematuro del conducto arteriovenoso en el feto, y en la madre va a producir oliguria. Hemos visto qué medicamentos vamos a utilizar, entonces procedemos. Si nuestro feto tiene una edad gestacional menor a las de 34 semanas, vamos a ir a madurar los pulmones con la administración de betametasona, 12 miligramos cada 24 horas durante 2 días. Podemos utilizar también la dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas, es decir, en el día administraremos 2 veces por
2 días. O la hidrocortisona, también podemos utilizarla, pero esta utilizamos caso que no tengamos estas 2 ampollas. Principalmente nosotros utilizamos la betametasona porque es de acción inmediata. ¿Qué acción tienen los corticoides? Actúan madurando los pulmones a nivel de los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos son los que van a producir el surfactante responsable de la maduración pulmonar. Aparte de madurar a los pulmones, se dice que los corticoides tienen gran efecto y reducen la hemorragia intraventricular en el feto prematuro, y también otro factor importante que tienen estos fetos que van a ir a complicarse, van a reducir la enterocolitis necrotizante. Por eso su importancia de administrar estos medicamentos. ¿Cómo vamos a atender un parto pretérmino cuando la dilatación es superior a 4 centímetros y pesa menos de 1500? Es importante que nuestro centro cuente con una terapia neonatal, porque nuestro feto va a ir a cuidados intensivos. Estos fetos a veces necesitan la intubación, entonces es importante que nosotros intubemos. Les voy a contar este casito. Están viendo estas fotitos, y este feto es mi nieto, que mi hija lastimosamente por una hipertensión, por una preeclampsia, ha tenido un parto pretérmino, donde ha tenido, aparte de la hipertensión, un desprendimiento prematuro de membranas. Mi nieto ha nacido a las 32 semanas. Mírenlo, ya está aquí cuando ya lo extubaron. Aquí está intubado. Ha estado en terapia intensiva 1 mes. Nos los han dado de alta. Ha nacido mi nietito con 1,2 kg de peso, y le han dado de alta con 1,8 kg. Aquí lo tienen a los 2 meses, y aquí lo tienen a los 7 meses. Ahora mi niño tiene 4 años. Entonces, pero les cuento que esta situación es trágica para toda la familia, porque nosotros no sabemos cómo va a evolucionar el niño, ¿no? Puede, gracias a Dios, seguir o puede morir. Entonces, lo importante es siempre detectar los factores de riesgo. Y eso, como mencionábamos, vamos a hacer en nuestro control prenatal, que vamos a hacer un diagnóstico precoz siempre de esta patología o esta posibilidad de que pueda desarrollarse. Si tienen alguna pregunta. Nada, entonces chicos, nos vemos el día miércoles. Que tengan buen día. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, chao.